Bueno, buenos días. Yo creo que ya podemos empezar. Primero que todo, pues muchas gracias por su asistencia. Agradecer a María del Mar Núñez, que acaba de salir, porque pues, la organización de este encuentro FABA. Mi nombre es Adriana Castellanos Olmedo, yo soy profesora de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas, y estoy aquí con Juliana Quiseno, que ella es directora de colección, coordinadora de colecciones del Museo de la Tertulia, y Juan Pablo Fajardo, que es curador, editor, diseñador, investigador, artista, y nosotros estamos trabajando en un proyecto sobre las Bienales de Artes Gráficas y la colección del Museo de la Tertulia, con el objetivo de hacer una exposición el próximo año. Entonces, lo que queremos socializarles un poco esto, pero pues para comenzar, pues queremos contarles un poquito qué son las Bienales Americanas de Artes Gráficas. No sé si aquí todos han escuchado sobre eso. ¿Por acá? ¿No? Ok. Bueno, brevemente, el Museo de la Tertulia empieza en 1970 un proyecto de hacer unas bienales que tuvieran un enfoque en las artes gráficas, que son dibujo, grabado y diseño gráfico. El Museo de la Tertulia se inauguró en 1968, es el primer museo que se construye como Museo de Arte Moderno, y en ese mismo año en Medellín también empezaron a hacer unas bienales de arte, que se llamaron pues, Bienales Iberoamericanas de Pintura, luego se llamaron Bienales de Arte, patrocinadas por la empresa Coltejer. Eso se los digo para tener un poquito un contexto amplio de una apertura en el país y una modernización que se empieza a dar a finales de los años 60, y donde paradójicamente son las ciudades periféricas, o sea, secundarias, por fuera del centro, que es Bogotá, que empiezan a hacer estos eventos internacionales. En el caso de Medellín buscaron hacer una bienal más abierta, lo que ellos llamaban arte nuevo, y en el caso de Cali la apuesta fue por las artes gráficas, que empezaron a popularizarse en Latinoamérica durante ese periodo. Entonces las bienales, como su nombre lo dice, son un evento que se hace cada 2 años, y también tiene una particularidad, y es que son patrocinados casi siempre por una empresa privada, es decir, no lo hace el Estado, sino que siempre, como en Medellín les dije, Coltejer, que es una empresa textilera, en Cali fue Cartón de Colombia. Y es muy interesante entonces que con esto Cali entra a un circuito latinoamericano, donde hay eventos de este tipo, donde hay muchos artistas haciendo obra gráfica, y Cali, a diferencia de otros lugares donde solo hacían eventos de grabado o de dibujo algunos, incluyó el diseño gráfico, lo que amplía la perspectiva totalmente de las obras que empezaron a circular aquí en Cali. A partir de ahí, pues lo que se logró es tener un lugar de incidencia muy importante a nivel continental, donde Cali era como ese lugar donde había que estar, donde había que ir a mostrar la obra, donde había que ir a ver la exposición. Entonces imagínense esta ciudad como ahora con esto de la COP16 generando mucha expectativa, pero en este caso en el campo de las artes y con un enfoque muy pues, latinoamericano y continental, ¿no? Las bienales americanas eran desde Estados Unidos hasta la Patagonia, es decir, Argentina, es decir, todos los países del continente americano. Se hicieron 5 bienales, la primera fue en 1971, pero antes de esa se hizo la Exposición Panamericana, que la podemos pensar como un antecedente muy importante de la bienal, que no fue bienal porque querían que coincidiera la primera con los Juegos Panamericanos del mismo año. Entonces por eso tenemos la Exposición Panamericana en 1970, primera bienal en el 71, segunda en el 73 y tercera en el 76. Después hubo como un hiato, un huequito de varios años, hasta que la cuarta fue en 1981 y la última y la quinta en 1986. Entonces ese es un poquito el contexto. A partir de este evento, como se pueden imaginar, quedaron muchas cosas en el museo, sobre todo en la colección. Quedaron muchas obras de esos artistas que participaron y que fueron muy importantes, que nos habla de ese circuito en ese momento, así como un archivo que también nos da cuenta de todo lo que fue ese proceso de organización, de contactos, de situaciones, propuestas que se hicieron, propuestas que no se hicieron, todos esos agentes involucrados que, como les digo, conectaron a Cali con muchísimos países del continente, incluso por fuera.
Entonces, lo que les vamos a seguir contando es un proyecto que precisamente viene trabajando con esos archivos, con ese acervo, para rescatar y mostrar no solamente la importancia de eso que ya pasó, sino lo que nos queda ahora, ¿no? Cómo podernos acercar y conectar con esas obras y ese legado que está como patrimonio del Museo de la Tertulia. Tuvimos una primera parte de esta investigación que ahorita con lo de la beca del ministerio estamos dándole como un segundo empujón. Este primero se llamó Archivo BAC, las Bienales Americanas de Artes Gráficas de la colección del Museo de la Tertulia. Estuvo liderado por Juan Pablo, por eso le estaba comentando acá que si él quería presentar mejor o no. Pero esa primera estuvo gestionada por la anterior coordinadora de colecciones, Aida Cristina Garzón. Logró ganarse un estímulo de parte de la Fundación Getty, y con esa se logró trabajar sobre las 3 primeras bienales. El trabajo se enfocó en identificar qué obras habían quedado de esas 3 primeras bienales. Inicialmente pensábamos que íbamos a encontrar muchísimas. La colección del Museo de la Tertulia es una colección más o menos de 2.000 piezas y más o menos 1.800 son obra en papel, que justamente derivan como de estos eventos fundacionales. Eso generó como una tendencia de la colección a que fuera principalmente de papel. Encontramos más o menos 100 obras que participaron en esas 3 primeras bienales y otras que se asociaron porque eran similares o contemporáneas, digamos, a la que había presentado el artista en la bienal. Se enfocó el trabajo en esa identificación, en trabajar en una recuperación también a través de la conservación y restauración de algunas piezas, y se trabajó también sobre el archivo para identificar cuáles eran esos documentos asociados a cómo se realizaron las bienales. Entonces se enfocó el trabajo en unas correspondencias, en verificar también información a través de los recortes de prensa que las fundadoras del museo muy juiciosas consolidaron durante una buena cantidad de décadas, y que es hoy uno de los grandes repositorios que tiene el museo, así como también las hojas de vida y las fichas de inscripción. Juan Pablo mejor que nadie conoce, pues, digamos, también la riqueza no solamente de estos documentos como documentos, ¿cierto?, como información, sino también desde lo que implicaba en el diseño gráfico, en el tema de texturas, de imágenes y todo lo que se encontró, digamos, ahí en ese archivo. Tuvimos 2 resultados apoyados, digamos, por esta beca. Uno es este libro, que ahorita se los vamos a rotar como para que lo puedan mirar. Es un libro que está pensado, bueno, esto les va a comentar mejor Juan Pablo, pero digamos a nosotros también dentro del área, esto también tiene una visión desde el área de las colecciones. Es un repositorio que facilita, digamos, la accesibilidad a las obras. Permite identificar, leer, también están catalogadas de una manera muy ágil para poder acceder a la información, y además complementadas con unos textos de los que Adrián y Juan Pablo también participaron, entre otros investigadores también de la ciudad. Y el otro resultado ahorita se los vamos a mostrar también, que es un repositorio web en donde se puede acceder a toda esta información, y con un plus a través de la imagen que fue muy bonito de consolidar. Eso, digamos, ha sido como el propósito desde el museo, por indagar en estas colecciones fundacionales, y ahorita con esta beca del ministerio pues vamos a poder realizar la compilación también de las obras que quedaron de la 4ª y la 5ª bienal, gracias pues como el trabajo que estamos haciendo con Juan Pablo y con Adrián. Bueno, arrancamos. Sí. Bueno, entonces, como para tratar de dividirlo en capítulos, entonces tenemos este primer esfuerzo que presentamos este año, comienzo de año, pero nos tardamos casi 2 años en poder coordinar y armar todo este proyecto, que, como dice Julie, pues es como un primer gran resultado donde revisamos las 3 primeras, y ahorita viene este segundo proyecto del que les vamos a hablar, todavía en términos un poco especulativos, que es
la continuación de las otras dos bienales y cómo este proyecto, que digamos, como sus primeros resultados fueron un libro y de fondo, pues como muy profundo, lograron hacer una investigación que reposa en el museo y del cual tenemos una parte muy amplia en línea en el repositorio que vamos a ver ahora. Pero la tarea siguiente es cómo vamos a convertir esto en una exposición, y ese es como el reto grande en que estamos trabajando de la mano, y gracias a la invitación pues, del museo y con el conocimiento de Adrián. Entonces voy a echar de nuevo un poquito para atrás y luego como que proyectando la cosa de Gabriel. Digamos, yo llego aquí un poquito como de paracaídas, empezando porque no era un gran experto en las bienales, pero se conecta con una investigación anterior que se presentó en el Banco de la República en el 2022. Es una exposición muy grande que estuve haciendo casi 7 años. Es una exposición que se llamó Pico, Mito, Calavera, historias del diseño gráfico en Colombia. Y dentro de esa exposición, las bienales fueron una de las cosas como más interesantes y que pensamos que habían sido menos estudiadas, específicamente el campo del diseño gráfico, y cómo el diseño gráfico había empezado a autodefinirse y convertirse en una profesión, en parte gracias a las discusiones que se produjeron en las bienales, a través de las obras, los debates, las obras que fueron premiadas y después se les quitaron premios. Bueno, un montón de polémica alrededor del diseño gráfico, qué hacía el diseño gráfico ahí, si el diseño gráfico es arte con A mayúscula o con A minúscula, o qué hace en un salón de exposiciones. Todo eso fue, digamos, muy complejo, lleno de contradicciones, de debates, y en parte tiene que ver con algo que mencionó Adriana, que es muy importante, y es que la Bienal, así como algunos de los eventos anteriores a las Bienales, fueron financiados por Cartón de Colombia. Cartón de Colombia es una empresa que sigue, digamos, vigente hoy, no solamente en Colombia, sino es una multinacional, ahora se conoce como Smurfit Kappa de Colombia, tal vez es el nombre. En ese momento, eso era la subsidiaria de una empresa norteamericana que se llamaba Container Corporation. Container era una empresa norteamericana que desde los años 50 y 60 empezó a instalar fábricas en otros países de América Latina, no solamente en Colombia, en México, en Venezuela, no me acuerdo de más. Está vivo, es Container Corporation, quejamos. Voy a hablar mal de ellos entonces. Container de alguna manera es una expansión de capital pues, norteamericano que generalmente busca alianzas en estos países y monta unas empresas que con alguna frecuencia tienen 50 y 50 capital local. Aquí en Colombia, empresas como la familia Carvajal y otros productores asociados al mundo de los libros, de la industria, se asociaron para ser parte de ese container que se llamó Cartón de Colombia. CC, que es Container Corporation, y Cartón de Colombia. O sea, juegan un poco como a esa mímesis, son un poco camaleónicos y se vuelven una empresa que suena colombiana, pero evidentemente no es colombiana. Las razones de fondo, de alguna manera, visto ahora con distancia y con crítica, tienen que ver con, primero, la producción de un insumo fundamental para mil cosas, pues tanto que sigue siendo vigente, el papel para la industria editorial gráfica, medios, pero también empaques, cartón. Y Container lo que hace, digamos, que es muy interesante, es que ellos, de alguna manera, su fundador, un señor de apellido Parque, en Estados Unidos, recupera muchos de los pensadores y diseñadores que vienen de Europa huyendo de la guerra, muchos de ellos formados en la Bauhaus, y en Container construyen como un nodo cultural que aprovecha ese gran acervo que viene de Europa huyendo, es gente que viene escapando de la guerra, algunos de ellos de origen judío, con un gran conocimiento, es la representación del diseño más de vanguardia que hay en ese momento, y los vinculan para desarrollar empaques, incluso cajas de leche y la gráfica. Entonces Container Corporation, a pesar de este carácter, digamos, malévolo de ser una multinacional, cumple un papel que es reciclar todo este pensamiento de diseño de vanguardia, y de alguna manera cuando Cartón de Colombia hace parte de las bienales trae ese conocimiento, trae, digamos, como ese acervo en términos de la concepción compleja del diseño, y una disciplina que era muy nueva en ese momento. Digamos, las primeras facultades en Colombia son de mediados de los años 60,
o sea, muy recientes, y de manera muy hábil las directoras y el equipo fundacional del museo, Pedro Alcántara, llaman a Cartón de Colombia. Es mi versión, no, yo nunca supe si fue Cartón, pero supongo que fueron ellas más que... Yo creo que es como pues por lo que tú decías, Cartón ya venía financiándonos unos salones de diseño, en el marco del Festival de Arte de Cali, entonces creo que fue como estratégico esa unión de lado y lado, sí. A las dos partes les convenía. Exacto. Entonces muy hábilmente se invita a Cartón para que financie las bienales, y de alguna manera eso es una contraprestación, probablemente eso no está escrito en ninguna carta, pero de alguna manera lo que sucede ahí es, bueno, el diseño gráfico, que es una disciplina que a nosotros nos interesa, tiene que entrar de manera formal, aunque ya habían financiado un salón de diseño. Pero hay un paso que parece sutil, pero es importante, es que el diseño entra a la categoría del museo y empieza incluso a mostrarse en los espacios de circulación casi como una obra de arte. Las pocas imágenes que hay de referencia de los montajes de cómo fueron esos bienales en los años 70, uno puede ver que a veces se encuentra revuelto una obra de dibujo, una obra de diseño gráfico, una obra de grabado, un poco sin una categorización. Esa categorización sí existe en los premios y sí existe en los catálogos, pero en los espacios, por lo que yo he podido ver, Adriana me corregirá o Juli, estaba todo muy revuelto, con un poco de confusión, ¿no? Me parece a mí ahora con distancia. Bueno, entonces, digamos, este proyecto de la Getty, que fue pues una fortuna haber ganado, y como mencionó Julie, le queremos dar todo el reconocimiento a Cristina Garzón, que fue la persona, el cerebro que estuvo detrás de presentarse a un proyecto como este, muy ambicioso. Imagínense ustedes que fueron alrededor de 12 o 13 museos en el mundo que se ganaron este premio. Se lo ganó Yale, el MoMA, el Smithsonian, el Museo Nacional de Suecia. En América Latina solo 2 instituciones recibieron el premio, y fue, pues digamos, gracias a la gestión del museo, de su dirección, de Cristina, digamos, de contar que había la beca, digamos, el contexto de la beca era perfectamente pertinente, porque se llama la beca de Paper Project, o sea, son premios que se dan a museos que tienen colecciones importantes relacionadas con papel, puede ser cualquier cosa, grabado, dibujo. Entonces el proyecto de la tertulia se inserta ahí muy bien, porque, como contó Julie, la colección de la tertulia, fundamentalmente, no toda, pero una parte muy importante, si la vemos ahora, está ligada a las artes gráficas y al papel como materialidad. Bueno, entonces el proyecto, digamos, tomó, digamos, como una base que fue, bueno, vamos a ver no solo, que fue un poco lo que contó Julia hace un momento, vamos a ver no solamente las obras, que las obras son fundamentales y hay una cosa como icónica de la obra de arte, pero vamos a ver ese universo expandido que hay alrededor y que incluso tiene que ver con el papel en un sentido del soporte de la materialidad, no solo de la obra plástica, sino de la información como objeto de estudio. Entonces nos metimos, digamos, organizamos un equipo con el museo, con otro Julie y otras personas que nos ayudaron muchísimo en la investigación del día a día en el CEDOC, sobre todo, y empezamos a investigar simultáneamente la colección de arte, pero no solamente la colección de arte, sino el CEDOC y todos los materiales documentales que había alrededor de las bienales y alrededor de las obras. Tanto así que hasta las fichas técnicas fueron un objeto de estudio, o sea, cómo la gente marcaba cuáles eran los títulos de las obras, qué información había, digamos, en investigación es una información que siempre es como muy difícil de establecer y hablar de ella, y es lo que se conoce como la marginalia, que son todas las noticas o anotaciones o rayones que puede haber en un documento y que pueden dar información valiosa sobre una obra. Entonces incluso las fichas técnicas de las obras, que es una cosa poco frecuente, entraron a este gran acervo. Asimismo, lo que mencionó Julie, toda la prensa alrededor de la época, documentos administrativos, hasta facturas. Por ejemplo, encontramos una factura que nos dio información muy relevante sobre un registro de Fernel Franco, específicamente contratado para documentar las bienales. Y bueno, es decir, ahí hicimos como una gran explosión donde primero
está el primer anillo, digamos, de las obras participantes, de las bienales, que unas de ellas quedaron en la colección, no todas, algunas por donación, otras no sabemos por qué, otras porque fueron premios, hay diferentes razones por las cuales esas obras terminan en la colección. Luego un segundo anillo, que se conoce como las obras asociadas, que son obras del mismo artista, muy cercanas cronológicamente o temáticamente, porque el museo, por ejemplo, toma esto como un nudo para producir una programación curatorial. Entonces, artistas que participaron luego eran invitados a hacer en exposiciones individuales. O se traían obras de otra exposición o curadurías, digamos, que estaban conectadas con los artistas que habían participado en las bienales. Ese anillo va creciendo. Entonces ahí identificamos otro grupo grande de obras alrededor de estas participantes que son parte de la colección y empiezan como a enriquecer ese mundo, ¿no? Es como una idea de un zoom out, de empezar a ver la obra, pero ¿qué hay alrededor de la obra? Cartas, fotografías, crítica, fichas técnicas, otras obras. Luego cuando hicimos esto, pues de alguna manera nos metimos en un gran embrollo y por eso resultamos haciendo una Biblia de casi 1200 páginas, porque es un gran acervo, pero ¿cómo se cuenta eso? Entonces digamos que ahí hay una cosa bonita, y es que el formato digital, que ahorita de repente se pueden, no sé si ya cargó, porque el repositorio pesa 10 toneladas, navegarlo es un poco complejo, hay que tener una paciencia enorme, porque tenemos imágenes de altísima calidad. Este es el repositorio, este es el landing, pues la página cuando uno entra, está dividida, digamos, en las 3 bienales, y está dividido también en obras participantes, como les cuento, o en obras asociadas. Y ahí una de las particularidades y una de las razones por lo cual técnicamente fue muy complejo y es difícil de navegar, es que la materialidad del papel se convirtió como en un tema de estudio. Entonces ahí tenemos unas imágenes en las que uno puede hacer zoom así, pero mejor dicho, gracias a un fotógrafo, ¿cuál es? Juan Ignacio, sí. Está establecido acá, pero si es Cali, bueno, es de Popayán. De Popayán, sí, esa era la duda que tenía. Juan Ignacio, el apellido es Muñoz. Juan Ignacio Muñoz fue como un gran aporte al proyecto, entendió muy bien y se comunicó muy bien con esta idea de la materialidad del papel como un soporte que podría contar historias. Y el grabado en particular se define un poco así, los grabados son señales sobre el papel, señales de relieve, señales de tinta, señales químicas. Entonces hay como un cuidado enorme que solo se puede disfrutar en el repositorio digital, en esa sensación de poder ver incluso mucho más allá de lo que uno puede ver si se enfrenta al original. O sea, es toda una dimensión que ni siquiera la experiencia uno da, o a menos de que uno se acerque con una lupa, pues si lo echan a patadas del museo, pero uno podría tener esta sensación, esta sensibilidad. Y ahí un poco se puede entender ese universo expandido a la derecha, donde la obra, digamos, es una delicia plástica, se puede disfrutar, hay un montón de tags, digamos, como para poder conectarla con otras cosas. Y a la derecha lo que estábamos viendo era esos documentos asociados, una foto del artista, cosas, por ejemplo, de su hoja de vida, de cómo él presenta eso, algunas notas de prensa, si la obra fue referenciada, criticada o eso. Entonces ese, digamos, es ese universo expandido. El libro lo tiene de una manera plástica también, estética, y además el libro tiene pues como ese gran aporte que es haber invitado a los autores y autoras que participaron, dentro de quienes está pues Adriana, Katia González, Alejandro Martín, Ana María Gómez, y Aida Cristina también escribió. Bueno, porque eso, pues eso quería yo que voy a ampliar un poquitico de eso. La beca nos permitió, además de todo esto, también darle una revisada a las piezas, hacer estados de conservación, en algunos casos, algunos primeros auxilios, digo que es conservadora, pues contará mejor. Pero la beca, digamos, tiene también, digamos, pues no sé si la palabra sea esa belleza de que se pudo intervenir el archivo y aportar, digamos, de vuelta también al museo, mejorar algunas de las condiciones o por lo menos solventar algunos casos. Lo de conservación te lo dejo te lo dejo a ti, porque eso es algo bonito de contar, que la beca también facilitó. Sí, de hecho tuvimos como 2 grandes impactos en tema de trabajo de colecciones, bueno, 3 en realidad. Primero, la preservación, pues
como poder identificar estas obras, trabajar con ellas, poderlas difundir, volverlas a ver. Eso por un lado. Por otro, también la conservación de papel es muy, muy difícil, también en una ciudad como esta, con unos altos niveles de humedad relativa, y esto nos permitió poder hacer una revisión de todos los estados de conservación y también identificar unas obras que requerían como unos procesos más de mayor intervención. Por ejemplo, algunas se lavaron porque también tenían el papel demasiado ácido, fue un proceso que lideró Aira Cristina. Otras también como unas reestructuraciones de la materialidad para que la obra no se siguiera, por ejemplo, deteriorando en los bordes. Entonces se le hicieron unas intervenciones con papel japonés, con cintas libres de ácido, se les hicieron algunas también unidades de almacenamiento para protegerlas mucho más. O sea, el impacto también en tema de la materialidad, de la conservación de la materialidad fue muy grande. También la recuperación a través de imágenes digitales en alta resolución, que lo realizamos con Juan Ignacio, que además le agradecemos como esa sensibilidad del trabajo con la obra. Fue muy demorado, fue difícil hacer la planeación con él, porque además se enamoraba como de cada una de las obras. Entonces le pedíamos tomarle 1 o 2 fotos y terminaba tomando 20. Entonces, además que es un apasionado de la fotografía, entonces utilizó como unos lentes que son análogos, pero también con equipos digitales. Entonces era como también una experimentación que él realizó como todo el tiempo. Y el otro impacto también alrededor de la colección es en el tema de catalogación y administración de las colecciones. ¿Y esto por qué? Hubo un momento en que nos dimos cuenta que casi no habían piezas, por ejemplo, de las categorías de diseño gráfico. Y claro, fuimos a ver en el CEDOC y estaban allá, en el centro de documentación. Entonces eso nos llevó como a repensarnos también un asunto desde la política de colecciones. Y era como, bueno, ¿cómo queremos administrar estas piezas? ¿Si desde la colección de arte o desde la colección del CEDOC? Porque aunque las dos tienen, digamos, esa connotación de la indagación y de la investigación como a través de estantería cerrada, sí hay unas facilidades de acceso más con los materiales del centro de documentación que con las piezas de arte, que tienen, digamos, como un cuidado más particular. Entonces eso nos llevó a tomar unas decisiones frente a unas piezas. Sobre todo hay una característica con las piezas de diseño gráfico, que habían unas como en muchos múltiples, por ejemplo unas de Alberto Sierra, que habían alrededor de 10 copias, por ejemplo. Entonces decidimos dejar unas en el CEDOC y otras trasladarlas a la colección de arte, también como para preservarlas, digamos, como con esa magnitud de la obra de arte, por decirla de alguna manera. Eso en temas generales de impacto frente a la colección. Pero también importante mencionar que también, y esto se empieza a vincular ya con la propuesta que presentamos para el Ministerio de Cultura este año, y es ver esas obras y ver todos los materiales que hay en el museo, ese cruce que hay entre las mismas colecciones, a través de la metodología que se empezó a trabajar con la llegada de Melissa y de la que también participó Mónica. Por eso habían unas imágenes en la presentación de la exposición de Hacer Ver, porque fue empezar a mirar todo el museo como un gran contenedor de archivo, a través de todas sus colecciones y a través de cómo las mismas obras de arte también se vuelven como un documento que nos da información. Entonces la idea es, en este proyecto y la de invitación también a la curaduría que se hace a Juan Pablo y Adriana, es mirar toda la colección, y yo creo que ellos también incluso se van a expandir un poquito más allá de ese contenedor museo frente a estas 5 bienales, ¿cierto? Cómo trabajar las 5 bienales como un evento de ciudad, como un evento que también cruzó fronteras no solamente a través de las obras de arte, sino también el vínculo con otras instituciones y otros que son ahorita otros acervos y otros archivos, y por eso también como la particularidad, digamos, de mencionar el tema de la exposición de Hacer Ver como una metodología también que se puede implementar en este ejercicio curatorial al que estamos invitando a Juan Pablo y Adriana. Sí. No sé si conversamos sobre eso. Bueno, pues sí. Ese es como el reto que tenemos. O sea, la idea es también contarles un poco de que, pues,
digamos que Juan Pablo ya les habló de ese proyecto del Getty, ¿no? Que tiene este libro y ese repositorio que como ven está increíble, ¿no? Como esa información que tiene, eso es lo que va a permitir, es como expandir las posibilidades de revisión, ¿no? Ustedes que están estudiando, la mayoría pueden ir ahí a mirar como qué se proponía antes, ¿no? O esos diálogos con el ahora, ¿no? No quería decir referentes, pero también, o sea, ampliar un poquito esa información que se tiene sobre esas propuestas, ¿no? Que a veces están como muy marcadas por otras cosas que son más visibles y lo que tenemos más cerca no lo vemos, entonces el repositorio permite eso, ¿no? Como acercarse de una manera diferente a esas obras y a esas propuestas, ¿no? Que como les decimos están muy interesantes porque empiezan a mezclarse disciplinas, ¿no? Hay mucha exploración en esos años, de hecho hay en unas que pedíamos en pantalla, hay unas cosas como que son bastante particulares. Entonces, esta es como esa parte del proyecto y ahora, pues, yo he investigado sobre este tema también varios años, entonces la idea es entrar con Juan Pablo en un diálogo que pueda resultar en una exposición, que eso ya implica pues otros retos, con el espacio, ¿no? Con los tiempos, con los recorridos, con las narrativas, ¿no? Como estos cruces se hacen evidentes de otras maneras. Entonces, esa es un poquito la segunda parte, estamos enmarcados en lo que nos hablaba Juliana, ¿no? De esa propuesta que trabajó Melissa, que también hizo parte de Mónica Restrepo, y otro curador, Nicolás ¿qué? Bonito. Nicolás Bonito y Nicolás. Entonces también es como esa propuesta de que no sea una sola persona haciendo la curaduría, sino que también surja el diálogo y en relación con ese archivo y cómo eso permite como unas apropiaciones y unas lecturas del libro contemporáneo que también son más críticas y más plurales y amplias, ¿no? La idea, y digamos uno de los retos que hemos conversado es no decir lo que ya se dijo tal vez, ¿no? Como no quedarnos como en un lugar común, que eso es como también una de las particularidades de este trabajo, es que muchas personas sienten que ya se ha hablado mucho del tema, ya se conoce mucho sobre el tema, y lo cierto es que ese es un tema que ha sido poco investigado, es como una contradicción ahí, como una percepción de que ya lo sabemos, pero en realidad estamos como solo en la superficie, ¿no? Y también creo yo que hay nuevas generaciones que se pueden vincular con esto de una manera distinta, entonces también es como un poquito dar cuenta de eso, ¿no? Esos otros diálogos que se expanden y pues no sé qué es, como complementar y dejar como un espacio para conversar. Sí, un poco lo que hemos estado conversando con Adriana es como cómo hacer una exposición que muestre esto que lleva muchísimos años en el acervo, cómo se conecta eso con otras colecciones también, digamos, no quedarnos solamente con lo que hay en el museo, cómo se conecta con problemáticas actuales, cómo se conecta con la creación contemporánea, con debates nuevos, recientes, críticos, políticos, con el hacer de la ciudad hoy, que lo mencionaba Jim también. Entonces digamos que ahorita pues no podemos spoilear la exposición, tampoco está lista, es un puro work in progress, es el producto de estas conversaciones con el museo, con Melissa, con Julia, con la colección, pero de alguna manera también hay como la sensación de, digamos, en particular como lo que nos queda, digamos, aparte digamos de las obras son los catálogos, y muchos documentos alrededor de la documentación, lo que terminaron haciendo era que se convertían como en una interfaz de lo que estaba sucediendo en América Latina, que eso es muy bonito, y el continente. Entonces la Bienal funciona como un catalizador, porque la Bienal se volvió realmente un evento muy importante, la gente se moría por participar acá, es decir, yo he entrevistado artistas en Bogotá que decían, es que nosotros, pues, he hablado con ellos ahora, en esa época tenían 50 años menos, entonces eran jóvenes artistas, y estaban locos por venir a Cali, conseguían buses y se juntaban para venir el parche, o sea, venir a Cali era realmente como una revelación. Por ejemplo, en términos de diseño gráfico, la gente que estuvo acá como jurados o conferencistas es impresionante, es gente como de alguna manera sin querer pues, iconizar o algo, pero de un nivel como los grandes diseñadores del momento estuvieron acá y dieron conferencias. Y en el mundo del arte también, y los críticos igual, ¿no? Hay todas unas redes intelectuales alrededor del evento. Entonces la Bienal lo que hace es que trae como un pequeño mostrario
como mencionaron hace un momento, desde Canadá hasta Chile. De alguna manera eso lo que hace es que es muy interesante, es un estado del arte, pero aplana todo, porque todo se empieza a ver parecido bajo las categorías de diseño, dibujo y grabado. Y de alguna manera esas categorías pueden empobrecer lecturas mucho más complejas de porque había ciertos artistas utilizando la gráfica en ciertos países en ese momento. ¿Qué decía el diseño gráfico en cada momento? ¿Por qué el grabado es político? ¿Por qué hay una visión democrática alrededor del grabado? Entonces de alguna manera la Bienal también como que aplana porque hace ver todo muy parecido y se descontextualiza, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas en las que hemos estado conversando ahora es volver y mirar esas obras y por qué esos artistas estaban haciendo eso, por qué esas obras son como íconos latinoamericanos y por qué resultan en la colección de la tertulia piezas que pueden ser claves para entender colecciones que en ese momento tal vez no se veían. Eso, por ejemplo, va a ser como hablamos con Adriana la otra vez, es como un zoom out, detectando algunas piezas que no queremos pues darles una aura de piezas maestras, pero sí piezas claves con las que podemos entender qué estaba pensando en Latinoamérica, cuáles eran los debates y eso, no solamente profundizando en la obra, sino otra vez como mirando ese círculo expandido alrededor de esas piezas, variaciones, o qué estaba haciendo el artista en ese momento, o por qué dejó de hacer ese tipo de obra y cambió radicalmente. Entonces estos son como claves que estamos discutiendo de cómo construir una exposición novedosa que revise este acervo, pero que ponga en perspectiva y podamos ver cosas nuevas, interesantes, puntos de quiebre que no se han visto. Como dice Adriana, todo el mundo tal vez habla de las bienales y se repite las bienales, pero todavía hay muchísima información ahí, todavía hay muchos debates interesantes. Y bueno, este es como el reto en este momento. Sí, pues no sé si quieren preguntar algo. ¿Cuánto tiempo tenemos, María del Mar? 15 minutos. Ajá. Yo quisiera, primero que todo, pues, saludar el trabajo y el esfuerzo de algo tan importante como entender que el archivo del acervo de la colección del museo tiene una vida útil y una vida que está conversando en el diálogo con nosotros. Pero no debo pensar con cierta nostalgia al momento de ustedes hablar de lo importante que fueron las bienales para el diseño y el presente del diseño. Y sobre todo en ese diálogo que existía antes entre las artes plásticas y el diseño. Entonces, viendo la situación del diseño hoy en la ciudad, desde mi punto de vista, soy profesor de un programa de diseño de la ciudad, pues sí veo que la precarización del diseño es irreductible, o sea, nada parece detenerla, está totalmente alejada de las salas de exposiciones, está totalmente roto el diálogo con las artes. Está expresado a través de un trabajo funcional que finalmente la sociedad necesita del diseño. Pero parece que ha habido un cortocircuito, parece que ha habido, vuelvo a repetir sobre la palabra, porque tiene mucho que ver con eso, la precarización del sector del diseño. Y la exposición de un tiempo que debería ser una invitación a la ciudad a pensar qué pasa con el diseño. Acabamos de terminar una conferencia muy interesante sobre el Ministerio del Diseño, que finalmente lo que nos hace es abrir una discusión sobre qué papel juega el diseño en la vida cotidiana de esta sociedad. Entonces yo sí creo que sería muy interesante que esa visión que ustedes tienen pueda involucrar la mirada de los diseñadores gráficos que están en la profesión, porque de alguna manera una profesión tan universal como el diseño se ve aislada, se ve pauperizada en una ciudad como esta y que no está creciendo como debería crecer. Entonces, ya que está revisando desde la historia y desde el arte, pues esperaríamos que ahí existiera alguna conexión, al menos alguna discusión que trajera la discusión que está pasando en el diseño desde la ciudad. Sí, de acuerdo. Yo creo que el diseño es uno de los ejes fundamentales de la investigación, fue fundamental para que existieran las bienales. Casi que no se podría atrever a decir que si no es gracias al diseño gráfico de la inclusión de Cartón de Colombia como una empresa, pues que lo veía como una cosa completamente utilitaria, casi propagandística, casi que la podríamos exagerar y decir que tal vez las bienales no hubieran existido o probablemente hubieran tenido una vida
más chiquita, un alcance menor, no sé si hubiera podido haber otra empresa que le hubiera podido, pues como que le hubiera apostado al diseño de forma como tan Pero es normal eso, ¿no? Shell auspicia el programa de ecología más grande y es la contratada más grande del planeta. Así es, Entonces juegan a eso. Pero un poquito para complementar lo que dice Juan Pablo, de la importancia del diseño para estas bienales, es también cómo estas disciplinas empiezan a borronear. Entonces son un poquito artistas que empiezan a explorar con lo gráfico y hacen cosas que ellos no sabían dónde ponerlas, pero ellos decían, esto no es grabado porque el grabado nos habla de unas características, esto no es dibujo, entonces lo mandaban a diseño, ¿no? Pero también hay diseñadores que hacían obras, o sea, muchos artistas trabajaban en empresas, ¿cómo se llaman? Agencias de diseño. Y participaban a partir de ahí, ¿no? Entonces como que en esa época, ¿no? Chévere ese borroneo de disciplinas que de pronto es algo que se ha perdido, ahorita estamos como más específicos en campo, ¿no? Pero también es como a partir del diseño hubo unas conexiones internacionales muy potentes, que es lo que nos decía Juan Pablo, ¿no? Como venían unos personajes muy grandes acá a conversar, pero también era como que había un interés de circular. Y al museo le interesaba eso para completar la idea de un arte como para todos, ¿no? O sea, la idea, bueno, salir del dibujo, grabado y diseño para hablar de la idea de la gráfica. Y el grabado pues nos habla de una obra múltiple. El dibujo nos habla de una obra que se hace con unos materiales muy sencillos, no es como papel y lápiz o carboncillo, ¿no? Era una cuestión que podríamos decir más barata, más accesible, más asequible. Eso le interesaba mucho al museo, entonces pensar también el diseño como ese elemento que comunica, ¿no? Y que articula de una manera más amplia, si se quiere. María del Mar y luego Ernesto. Yo quería preguntarles un poquito como que se han pensado, porque me parece muy interesante esto de contar eso que no ha sido contado, con una pregunta que ya se sabe, que de hecho hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de esas bienales y es como el momento histórico en el que están, ¿no? Como que si bien, por ejemplo, vienen como unos grandes diseñadores a ser jurados, conferencistas, o a montar este espacio, como el que el diseño está entrando al museo, como que también, y además las personas que están haciendo parte como de las bienales son también los diseñadores que están diciendo como queremos autonomía en la producción de la imagen y en la producción como de bienes materiales. Como justo en los años 70 como que este país está industrializando, que estamos cayendo, ahora lo logramos que estamos cayendo y los diseñadores empiezan a preguntarse como quién diseña, cómo diseña y para quién diseña. Y en eso están formando como la ACD, que es la Asociación Colombiana de Diseño, y ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Diseño. Justo cuando llegan estos grandes diseñadores, aquí pues esta gente está dando ese debate, lo está dando con sus obras. Entonces me parece muy chévere también pensar cómo se empiezan a cruzar y que el diseño también tiene que tener un mérito en este país. Entonces como que sí hay una plataforma como institucional, incluso como gubernamental para que el diseño exista en Colombia, pero a su vez hay un montón de agentes al interior del campo que lo que están pensando es cómo lograr la autonomía, cómo construir una imagen nación, no es una imagen para vender, sino para pensar cómo llegar a la justicia, como le quieran. Entonces, quería preguntarles a ustedes, como en este momento, que se han pensado, hoy no nos pueden spoilear que se viene, pero que se han pensado como en eso de lo no contado y esas tensiones que aparecen en esos años, en los 70 cuando llegan, están ahí, como toda la efervescencia de un pensamiento más revolucionario, como que está buscando la autonomía, la emancipación, si eso entra o no entra. Sí, claro, no, eso entra, digamos que lo que decimos es un reto, ¿no? Y eso nos va a costar porque como que todo no puede estar todo y de pronto es también una invitación a que se amplíe el debate más allá de, que era lo que nos decía Juliana, o sea, cómo salirnos de esa narrativa tan institucional, ¿no? Eso es como un poquito también lo que se busca. Esos años, claramente, un tema del contexto, para lo que nos decía Juan Pablo, cómo hacer zoom in y luego hacer zoom out, o sea, hablar de algo específico y luego hablar de todas esas conexiones, pero particularmente si somos conscientes, además, Juan Pablo viene con esa información, ¿no? Que él habla de esa exposición que hizo en Bogotá sobre el diseño, ¿no? Como de esa cuestión disciplinaria que hace falta un poquito cuando uno lee o habla sobre las bienales, ¿no? Como que la parte del diseño queda un poquito ahí como que no se le ha sacado el provecho que tiene y que cada vez que vemos esas obras, y además que el acervo nos permite eso. Hay obras, no tantas,
pero precisamente esa ausencia de esas obras catalogadas como de diseño gráfico también nos dice algo. Pero en el archivo nos damos cuenta de eso, ¿no? Debates, posicionamientos, conflictos, también acuerdos. Entonces, claramente que nuestro foco es dar cuenta un poco de eso, ¿no? Ahí lo que tú dices, complejizando el relato. Y esa información que queda como esos debates que se estaban dando en el momento que se están dando las bienales, claramente será, pues, es un insumo claro, ¿no? Clave para ampliar la discusión. Y que ese es un poquito el objetivo, la intención que se tiene claramente. Pero como para ser un poquito más concreta, sí, esa parte externa, pero también la parte interna que nos empieza a dar pistas de por dónde mirando, ¿no? Pues porque no podemos hablar de todo, o sea, no vamos a hablar del diseño gráfico en Colombia, pero, o tal vez de alguna manera sí, pero a partir de esto, lo que nos va mostrando lo que tenemos. Sí, es que ahí se toca, y juntando lo que preguntaba el profesor ahora, con lo que tú dices, claramente hay una intersección, pero es una intersección problemática, y sucede en la época y sucede hoy. Sigue pasando. Incluso el hecho mismo, lo contaba Julia hace un momento, de un montón de obras que participaron en las bienales, pero como tenían el rótulo de diseño gráfico, no entraron a la colección, ¿no? Entonces eso es de segunda calidad. Eso no es arte. Entonces entra al CEDOC y afortunadamente hay unas poquiticas, pero realmente lo que quedó de piezas de diseño gráfico en el museo no se compara nada a lo que hay en dibujo y grabado versus diseño gráfico, porque no se contempló nunca como, fue un momento como estelar del diseño, pero no es frecuente, y tan no es frecuente que incluso en el 2022, cuando se hizo la exposición de diseño en el Banco de la República, hubo mucho debate al interior de la dirección del museo si era pertinente que entrara a las salas de arte una exposición de diseño gráfico. O sea, eso todavía está vivo. Digamos que eso fue un logro importante, ¿no? Pues claro, y en la exposición precisamente se pusieron a conversar obras de arte con obras de diseño gráfico. Pero claramente también hay una diferencia disciplinar enorme donde el diseño tiene que cumplir una tarea. Hay tipos de diseño, eso no hay una sola manera de entenderlo, pero el diseño comercial, el diseño, pues digamos, de la aplicación del día a día, tiene que cumplir unas tareas muy específicas. Pues afortunadamente ahí está como el brillo del buen diseño y de cuando se logra dar un clic para que eso hable de una época o hable de un tiempo. Entonces claramente esa intersección es un lugar súper interesante, y donde vamos a tratar de tocar algunas cosas. Pues a ver, lo dice, no vamos a poder hablar de todo ni la expo es sobre eso, pero evidentemente ese es uno de los nodos que nos preocupan, que queremos ver que jalamos ahí. De hecho hay una anécdota muy interesante realmente en la Bienal del 76, creo que es, porque hay muchos problemas como poner el diseño aquí en relación con las obras artísticas. Entonces ellos deciden decir, bueno, entonces los diseñadores van a participar solo con una obra de temática ambiental. Y hacen como esa, no como esa, abren como esa sombrillita, solo temática ambiental. Y eso para ellos podría solucionar porque así los pueden evaluar mejor, porque todos están hablando sobre el mismo tema, entonces podrían decir, bueno, ¿quién lo hace mejor entre comillas? ¿No? Porque es otro tema de debate. Pero los mismos diseñadores decían como no, porque nos van a coartar la libertad de participar con lo que nosotros queremos participar, así como los artistas tienen más libre. Entonces ahí, por ejemplo, como para darles un ejemplo, pues ahí se ve esa tensión, ¿no? De una manera muy explícita en relación con las bienales. Claro, exactamente, así no. Y eso nos habla algo muy paradójico de ese tema disciplinar, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Bueno, que eso está abierto como ahora, como dicen, todavía está muy abierto para seguirlo conversando. Que me parecía cálido, entendiendo que la tertulia estaba hecha en un lugar donde no se debe conservar papel, ahí queda la chacra duro, y ahí la bochada, entonces ahora usted llama arriba y no se está subterráneo. Lo otro es también como entender que el arte y el diseño, o sea, como estudiante, además de egresado de Bellas Artes, yo ahorita también como profesor y como artista, y que de otra manera mi padre también estuvo por ahí vinculado un poco como con esas bienales, con las tertulias, y pues tengo cierta información. En Bellas Artes nosotros como estudiantes veíamos historia del arte con diseño, las clases con diseño, y nos separan.
Desde esa separación uno entiende como que el diseño va por acá y las artes van por acá. Entendiendo también como en esa época de los 70 no había una facultad de diseño, no había diseñadores empíricos, diseñadores que se dedicaban a hacer eso porque no tenían otra profesión, o como los artistas se ponían a trabajar con las agencias de publicidad, Macanex, o varias que habían aquí en Cali, porque necesitaban. El ejemplo que ustedes acaban de dar, que el Franco, un gran fotógrafo, hizo el registro, o sea, ¿ese registro es arte o es un registro? Entonces ahí empieza como discusión también. Gran maestro, fotógrafo, Fermín Franco hace el registro y lo nombran ustedes como gran verantera, porque lo fue, pero él no estaba haciendo obras de arte en ese momento, o estaba haciendo solo el registro, o eso no se considera arte. Esas son las discusiones también que me parecen absurdas dentro del medio, como el artista no puede también participar en cosas de diseño, porque es artista, porque es demasiado libre, o el diseñador, que es pragmático, tiene que funcionar para que esto se venda, o diga lo que tenga que decir, no confunda, sino que saber. Entonces, esas discusiones son las que a veces interrumpen o dividen o problematizan, pero están allí. O sea, hemos convivido en la misma ciudad, como ahorita hace cuántos años han pasado desde la última bienal y pues siquiera se puede hacer estas fotos que hay muertos, no recuperan nada, pero es también como dónde está la brecha de nosotros, quién es más y quién es menos, o quién es el diseñador. A veces son retros, como artistas, pues me digo, les ha tocado, les tocó, pero Alcántara también ha diseñado cosas, y viéndolo desde allí como que, o sea, que a veces problematizamos las cosas de no hay nada. Más bien el problema es de que a dialogar y quiero que estamos allí, ahí está, claro, lo que sea una época, sentado con la, o sea, eso no ha vuelto a pasar. ¿Sí me entiendes? Donde ya el artista, pero ustedes como que no nos hemos vuelto como a reunir. O sea, estamos hablando de la periferia y Bogotá, si alguien en Cali estamos haciendo la Bienal, el Festival Iberoamericano de Teatro sale de acá, el Festival de pero todos son buenos, porque no hay una continuidad, porque no se crea, o los artistas. Entonces, me parece muy bueno, muy interesante este proyecto, como para seguir dialogando y como separando esas fronteras que nosotros mismos como artistas o como profesores enseñamos en la universidad. Como que el diseñador va por allá, entonces sería interesante como que nosotros mismos que estamos en la cátedra, que estamos en la filosofía, pues rompamos esas cosas que son, nos saludamos, tú eres diseñador y seguimos de eso. Usted va por otro lado y yo por otro lado. Entonces, es interesante que usted en una clase de modelado de Bellas Artes y la cantidad de diseñadores que se en mi clase. Es impresionante porque están, no sé, como que ya no quieren estar encasillados en el computador, sino que son capaces de hacer cosas con sus manos. Claro. O crear desde otro perspectiva. Entonces, me parece interesante que esa discusión. Gracias. Como para romper eso. Sí, estamos. Esa frontera. Totalmente de acuerdo, y sí son disciplinas pues que su naturaleza es muy común, muy común, los saberes, la formación, y debería ser igual. O sea, las clases de historia, y eso digamos, por ejemplo, con mucha frecuencia en grandes exposiciones, cada vez más en muchas partes del mundo las obras de diseño gráfico están entrando a dar contexto dentro del mundo de la arte. O sea, eso es cada vez más frecuente. Ver carátulas de libros al lado de lo mismo de una gran obra de no sé qué, entonces ya ven una carátula de un libro, ver póster, porque todo eso pues es producción cultural, es complejo, es rico, y en términos también profesionales es fundamental porque también pues hay que ser prácticos. Sobre todo me pasó eso, que tratamos de interpretar el libro cristémico desde las disciplinas. Claro, esa es una discusión que no se ha dado y que interpretando la historia de esta ciudad y estos eventos, esta ciudad es una adelantada en términos de lo que se estaba dando y lo que el signo de ese evento nos está mandando. O sea, una cosa avanzadísima. Estaba pasando por el cine en ese momento. Pasó todo. Era junto al diseñador, con el director de fotografía y con el director de la película y el camarógrafo. No había una separación, pero el boom, no sé qué pasó de todo, cuando se va por allá y luego por acá. No nos podemos juntar porque me contaron. ¿No? Y es por lo contrario, porque se crean cosas mucho más interesantes, más limpias. Son más dinámicas. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues los invitamos a seguir pendientes y ojalá nos podamos encontrar ya próximamente alrededor pues, de un resultado de este proyecto de investigación. Bueno,
Muchas gracias.